y yo todavía no nos conocemos, pero si el algoritmo te mandó aquí es porque seguramente en este mensaje hay algo que debes escuchar. Así que acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete y únete a nuestro grupo. En este lugar te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el crecimiento personal y con la motivación. Y mira, hablando de motivación, este mensaje no necesariamente es un video de motivación, más bien es un video que está relacionado con la verdad. Y si el algoritmo te mandó aquí conmigo el día de hoy, probablemente no es una coincidencia, es porque este mensaje encierra algo que debes escuchar. Y concretamente, mi mensaje para ti el día de hoy es que comiences a ser feliz a partir de hoy. Y bueno, a lo mejor tú me dirías, bueno, Liliana, pero vamos a hablar de felicidad y vamos a hablar de comenzar a ser feliz a partir de ahora, a partir de ya, sin esperar ninguna otra cosa, sin esperar nada externo que suceda o cosas que probablemente están retrasando tu bienestar. Y sí, ese es mi mensaje para ti principalmente. Ahora, aunque tú y yo no nos conocemos, sé por el hecho de que llegaste a este video y que el algoritmo te está conectando con esta información, sé algunas cosas de ti. Como por ejemplo, sé que eres una persona que está enfocada en seguir haciendo progreso, en conseguir cosas para tu bienestar, para el de tu familia y para todas las personas que amas. Y también sé que el ser feliz es una cosa que te interesa. Así que si la felicidad es parte de tus metas y parte de tus objetivos de desarrollo, bueno, pues precisamente ahí es en donde está el mensaje que quiero dejarte el día de hoy. Y mira, primero que nada, quiero decirte, no esperes a ser feliz hasta que algo especial suceda. Independientemente de lo que esté sucediendo ahora en tu vida, independientemente de los problemas por los que puedes estar atravesando o las situaciones difíciles que en ocasiones, por supuesto, todos hemos estado ahí en algún momento, acá mi mensaje es que comiences a ser feliz a partir de ahora sin esperar a que nada cambie. Porque probablemente hay cuestiones externas que no están en tu control. Probablemente ese problema que tanto te angustia el día de hoy, o probablemente esa situación que todavía no se resuelve, o probablemente esa meta que por más que la has trabajado no se ha podido concretar. Bueno, el esperar a que todo eso pase o a que todo eso suceda para entonces poder sentirte bien contigo, poder sentirte tranquilo, feliz, en paz, hasta que eso se cumpla, bueno, justo eso es lo que puede hacer que te pierdas de momentos extraordinarios o de momentos súper especiales en tu día a día. Así que no esperes a ser feliz hasta que una cosa extraordinaria pase, porque la vida es hoy y eso es lo verdaderamente importante, que puedas disfrutar y que puedas ser tú mismo en cada día que pasa. Ahora, con esto, no te estoy diciendo que dejes de luchar por tus metas o que no persigas los objetivos que tienes en mente o por los que has estado trabajando en todo este tiempo. Por supuesto que no. Pero no se trata de poner en pausa tu vida y tu felicidad hasta que alguna cosa en particular se concrete, porque la vida va a seguir avanzando y el tiempo va a pasar de cualquier forma, contigo siendo feliz o contigo
siendo una persona preocupada o siendo una persona que no está invirtiendo en su propia salud o en su propia tranquilidad. Así que mi mensaje para ti es ese. Si te has sentido abrumado, triste o desconectado últimamente, bueno, aquí está tu señal. Así que tómalo como un signo porque no hay que esperar a ser feliz hasta que algo concreto suceda. Mira, la vida encierra cosas hermosas cada día, pero está en nosotros el poder apreciarlas. Así que si te despiertas con nuevos ojos y tienes una visión diferente y puedes enfocarte en todo aquello que sí está a tu alcance, en todo aquello que sí has logrado, en todos aquellos proyectos que sí has conseguido, en todas aquellas situaciones que sí te han salido bien, en lugar de invertir tanto tiempo en la cosa en cuestión que no sale o en la situación que no prospera o en el problema que aún no has podido resolver. Bueno, probablemente si estás invirtiendo demasiada energía en eso, en lo que no tienes, en lo que no se puede, en las cosas que no suceden, bueno, eso solamente te va a dejar una sensación de desgaste, te va a ir cansando con el tiempo y te va a ir robando la felicidad que está en tu interior y que por supuesto esa felicidad es como una pequeña chispa que está en tu interior y que te permite moverte, te permite conservar la alegría, te permite poder ser agradecido y poder enfocarte en todas las cosas que sí están en tu control. Así que, por supuesto, que si quieres ser feliz y quieres enfocarte en tener una vida plena, llena de paz y de tranquilidad, es necesario que tú tomes cartas en el asunto y que hagas consciente el cómo vas a trabajar cada día tu felicidad. Porque, por supuesto, el enfocarte en lo que sí puedes hacer y en lo que sí está en tu control, eso es una forma de ser agradecido con todo lo que sí tienes. Así que si estás ahí en este momento o estás experimentando alguna situación complicada o estás experimentando algún problema del cual no puedes salir, bueno, lo primero que te diría es que a la par que vas trabajando esas situaciones y que te vas enfocando en resolver esa problemática, también pongas atención en tu salud, también pongas atención en tu propio descanso, en tu propia tranquilidad, en los pensamientos que cultivas todos los días. Eso es bien importante porque es parte de tu salud mental, de tu salud física y en general de que te sientas mejor contigo mismo cada vez. La felicidad, como seguramente lo has escuchado, no depende de nadie, solamente depende de ti. Así que no deposites las llaves de tu felicidad o de tu estado emocional en las manos de alguna persona. Puede ser que probablemente tuviste una discusión o puede ser que a lo mejor tuviste un mal día o puede ser que probablemente tuviste un disgusto o alguna diferencia en el trabajo, pero eso no significa que estas personas tengan las llaves de tu felicidad y que tengan el poder para cambiar tu estado de ánimo. Así que si tú haces consciente esta situación cada vez, como parte de tus rutinas y como parte de tus actividades diarias, esto te va a dejar una sensación de recuperar tu poder, de saber que la felicidad solo depende de ti, solo está en tus manos y no depende de nadie más. Es decir, no podemos ir por la vida pensando que alguna persona es responsable de hacernos feliz. Por supuesto que no. Más bien nosotros somos los responsables de crear nuestra propia tranquilidad, de crear nuestra propia felicidad. Así que si tú te enfocas en ser una persona agradecida, que tiene mayores recursos y posibilidades, eso te coloca en una posición diferente, porque entonces, además de que tú te vas a beneficiar de eso y te vas a sentir mejor contigo mismo, también es algo que puedes después compartir con los demás. Puedes compartir regalos con cualquier persona. ¿Regalos como cuáles? Regalos como el respeto, regalos como el poder apreciar a los demás, a lo que hace cada persona y que además son parte importante de tu vida y de tu día a día. Así que mi propuesta para ti es que hagas un alto el día de hoy
y puedas reflexionar contigo pensando en cómo estás ahora. ¿Te sientes feliz? Del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes contigo? No con otras personas, no con lo que otros esperan de ti o con lo que otras personas quieren que hagas, que digas o que seas, pero contigo mismo, con la persona que tú quieres ser. ¿Cómo estás al día de hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, ese número lo puedes conservar o lo puedes incrementar. ¿Cómo? A través de ser una persona agradecida, no esperando a que sucedan cosas extraordinarias para sentirte bien, y más bien siendo consciente de lo que está en tu control y de las cosas que puedes modificar. Así que ahí lo tienes. Ese mensaje es para ti y espero que te puedas tomar unos minutos para reflexionarlo, para sentirte mejor contigo mismo. Y si hay algo que quieras modificar, bueno, tómalo como una excelente oportunidad para modificar algo que te esté haciendo ruido o algo que no te guste para poder ser una mejor persona y más alineada con los valores que tú consideras importantes en tu vida. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información y este mensaje te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video qué piensas. ¿Cuál es tu calificación del 1 al 10? ¿Cómo te encuentras al día de hoy? Y bueno, por supuesto que como siempre voy a aprovechar la oportunidad para desearte que estés muy bien, que tengas un excelente día y te veo pronto.